Bien, estamos de regreso en Rumbo de la Tarde por la 95.FM. 98.5. 98.5 FM. Saludos a los Así amigos. Que, la experiencia a veces falla. No, pero ni siquiera la experiencia, son los lapsus que llegan. Ulises, y tú me permites por un segundo, claro, un minutito nada más, claro, establecer con respecto a lo que decía don Miguel del Congreso. Yo sí voy a votar por candidatos al Congreso, pero lo voy a hacer con el mismo voto que tiene don Miguel de expectativas negativas y de esperanzas que uno piensa que van a ser truncadas. ¿En qué sentido? No es el ciudadano que está ahí. Nosotros hemos tenido personas con unos nombres y un histórico en términos de participación social, en términos de participación profesional, brillantes personas que hemos tenido ahí, nombres envidiables en cualquier nación, pero al final de cuentas el Congreso es un sello gomígrafo del Ejecutivo, don Miguel. El Congreso no ha servido de absolutamente nada. El Congreso nunca ha cuestionado absolutamente nada. Y por eso nosotros tenemos leyes como la ley de extinción de dominio, que es un mamotreto jurídico, una locura jurídica. Pero también por eso nosotros tenemos empréstitos que nosotros debimos cuestionar en su momento, y por eso tenemos contratos como Aerodón, y por eso tenemos todas las falencias y los daños que nosotros hemos podido sufrir como nación. Han tenido que pasar necesariamente por el Congreso, porque el Congreso no cumple con la función más importante que tiene, que es fiscalizarlo todo, absolutamente todo, cuestionarlo todo, investigarlo todo. Y vimos lo que pasó recientemente con el contrato justamente a Aerodón, donde absolutamente nadie lo leyó en la Cámara de Diputados y fue aprobado, don Miguel. Entonces, igual ocurrió en el Senado. Entonces uno vota por un diputado, uno vota por un senador, con la expectativa de que eso pueda cambiar, pero lamentablemente con el criterio claro de que eso es una esperanza fallida. Adelante. Saludar a los amigos de Valentín que se llaman Evaristo y Sandra. Evaristo y Sandra. Un abrazo desde acá. No los conozco, no tengo el placer de conocerlos, pero yo los saludo también. Si son amigos de Valentín, realmente son grandes personas. Defensores públicos. Saludos a ellos. Y litigantes premium. Saludos a ellos. Y con ello también el saludo de don Miguel hacia ellos. Miren, yo venía de alguna manera hasta sonriéndome cuando escuchaba exponer al doctor Valentín Medrano sobre lo que él entendía que podría ser los resultados de las elecciones si la oposición sencillamente se pusiera de acuerdo y sumaran los votos, los porcentajes, 26 y 26, 24 y 20 no sé qué cosa, pero bueno, son cálculos que está haciendo un abogado, y el abogado no necesariamente es bueno en matemáticas, es bueno en leyes y en litigación. Pero perdóname, de verdad, antes de para que tú continúes, mira, porque no quiero que yo puse eso como un ejemplo. Sí, como un ejemplo, no es, pero bueno, perfecto. Lo tomo el ejemplo, ya lo tomó la gente que nos está escuchando. Es un ejemplo que no se va a dar, un ejemplo que no, por ningún lado. Primero porque las encuestas no dicen que tienen 26 y 26. Primero porque las encuestas establecen que el que más cercano está hacia el que está en primer lugar, que es el presidente, en el favor del voto, del presidente Luis Abinader, es justamente el de la Fuerza del Pueblo, que está entre un 23, un 26% más o menos. Y el otro está mucho más lejos. Pero bueno, yo no soy un analista de resultados de encuesta. Lo cierto es que, miren, cada vez que se ha dado situaciones internas o situaciones en los partidos que ha conllevado la ruptura de ellos, sencillamente no ha habido forma que en el futuro cercano, mediano o largo se pongan de acuerdo. Y podemos hacer un recuento de todas las rupturas que ha habido políticas en los partidos. ¿Qué pasó con el mismo Fernando Álvarez Bogar y Balaguer? Bueno, que nunca se pudieron tomar un café juntos. ¿Qué pasó con Jacobo Masluta y Peña Gómez? Lo mismo. ¿Qué pasó con Hipólito y Miguel? ¿Qué pasó con Danilo y Lionel?
Sencillamente nunca hubo forma de juntarlos. Entonces, eso es una quimera. Pensar que esa gente se van a poner de acuerdo es una quimera. Sobre todo porque el Partido de la Liberación Dominicana todavía tiene el dolor de la ponzoña, aquel néctar envenenado del que hablaba Valentín Medrano, de alguien que clavó un aguijón y que lo hizo con tanta mala leche que sencillamente su partido no pudo quedarse en el poder en el año 2020. Es algo que el Partido de la Liberación Dominicana no le perdona ni le perdonará a Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque fue tan mal agradecido que fue 3 veces presidente. Su poder económico que tiene se lo debe al Partido de la Liberación Dominicana y él no fue lo suficientemente, yo no diría que bueno, yo diría que sabio, inteligente, de darse cuenta que su actitud, que su pretensión, que sus ambiciones no permitieran que sencillamente el Partido de la Liberación Dominicana siguiera en el poder. Amén de las situaciones que se dieron con la candidatura de Gonzalo Castillo, pero la verdad ha de ser dicha. La verdad ha de ser dicha. El gran responsable de que el Partido de la Liberación Dominicana no sea gobierno hoy se llama Leonel Fernández. Y eso despeja toda duda de que no se pondrán de acuerdo y que no van a llegar al poder justamente porque no va a haber una unión. El doctor Valentín Medrano hablaba justamente de que si aquel partido o el partido que le metió preso a los hermanos, que le metió preso a los edecanes, que le metió preso a los financistas, todo eso, bueno, pero no fue el partido de gobierno que le metió preso a esa gente a Danilo Medina. Fueron sus actos. Fueron sus actos. Los expedientes están ahí y hay que dejar que eso siga su curso. Yo creo mucho en el debido proceso, como dicen los abogados. Y los actos de... y de verdad... Yo sé que tú no me interrumpiste y te pido perdón. Pero y los actos de los 40 y tantos actos de corrupción, de mega corrupción señalada para este gobierno, ¿por qué no ha ocurrido el mismo nivel de saña, de apresamientos? ¿Por qué no ha ocurrido? Si son sus actos. Esos actos entonces no son iguales a aquellos actos. No se miden con la misma vara. Porque el Ministerio Público Independiente, entre comillas, no tenía que llegar a todos los hacedores de la Comisión de Transgresiones a las disposiciones punibles indefectiblemente del partido político al que pertenezcan. Digo yo, no sé. No tengo que contestarle esa pregunta porque yo no soy fiscal, es verdad. No, yo no soy fiscal. Entonces, en definitiva, te brindo un café por eso. Salud. En definitiva, Valentín Medrano, mire, yo creo que no solo en este país, en ningún sistema político nadie mete preso a otro. Yo pienso que son los actos. Ahí vi al expresidente de Guatemala, Otto, se me fue el apellido, que lo entrevistaron y a él le dijeron, el periodista que le estaba entrevistando le dijo, ¿de verdad usted se atrevería a darle la cara al pueblo de Guatemala después de haber sido condenado a 8 años y 5 meses de prisión por corrupción? Y él dijo, yo no robé, yo no maté, a mí me condenaron por otras razones y lo dejo ahí. Él sabe que permitió la corrupción. Él sabe que fue responsable de dejar en el gobierno gente que estaba haciendo lo mal hecho. Entonces, en el pasado reciente, hubo presidentes que sabían en lo que estaban sus funcionarios y los dejó. La diferencia entre Danilo Medina, la diferencia entre Leonel Fernández y Luis Abinader radica justamente ahí, en que Abinader los ha quitado a todos los que se ha comprobado que sencillamente estaban en una actitud que reñía con la ley, los ha quitado. La última destituida, la más reciente destituida, no es la última, porque no es que se ha acabado la corrupción, porque donde quiera que hay pensamiento y cerebro,
del ser humano, puede haber de todo, fue la exdirectora del Acuario Nacional. Todavía eso se está ventilando, todavía eso se está investigando, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Nadie mete preso a nadie. La gente se mete preso solo, por sus acciones, por sus intenciones, por violar la ley. Atención, votantes, ustedes tienen la oportunidad de ir a votar en las municipales, de ir a votar en las congresuales y de ir a votar en las presidenciales. Bien, déjame yo insistir en un punto que yo he venido sosteniendo desde hace muchos años. Elecciones tras elecciones nosotros pecamos de inocentes y escogemos a gente que no reúne ninguna capacidad, ni ninguna cualidad, ni calidad realmente para merecer un puesto público. Por lo que el ejercicio o la función pública significa para la vida nacional. Por eso yo estoy diciendo que llegó el momento de que los dominicanos hagan una fuerte reflexión, una prolongada y seria reflexión con relación al valor de su voto, porque al final de cuentas es lo único con que cuenta la gente para cambiar las cosas cuando no le conviene o cuando cambiar las cosas cuando las cosas no marchan en el sentido que deben marchar. Entonces, si uno le da valor a su voto, obliga a los partidos políticos a cambiar el modo de selección de candidatura. Entonces, el dinero del narco no va a valer lo que hoy vale en la política dominicana. Y así con otro dinero sucio que llega a la política y financia la política. Entonces, si usted considera, y yo lo digo con toda sinceridad, y me excuse la gente que cree que todavía que votar es una obligación. No, votar no es una obligación, lo fue en un momento dado. Pero votar más que un deber, es un derecho. Es un derecho. Entonces usted ejerce su derecho a discreción, como se ejercen todos los derechos. Yo tengo derecho del libre tránsito, pero tengo el derecho de quedarme en mi casa. ¿Entiende lo que quiero decir con esto? Entonces yo creo que llegó el momento de que la gente valore su voto. Y la única forma de hacer que los partidos cambien el método de usar y de presentarles candidaturas, porque hemos estado votando por gente que no vale la pena votar por ella. Y eso lo hemos pagado hasta con sangre en la República Dominicana. Entonces, dominicano, esta es una oportunidad inmejorable, excepcional, para comenzar a valorar tu voto. No le des tu voto a cualquiera. Piensa bien y analiza bien y pregunta, exige, porque el dominicano perdió. En la época en que yo iba a la escuela, se hacían preguntas. Una de las cosas más grandes que tiene, una de las causas del descalabro de la educación es que ya en las escuelas no se pregunta. Entonces los alumnos son invitados de piedra, convidados de piedra. Entonces el profesor se la y dice y nadie pregunta. La gente se queda con duda. Son cátedras ahora. Sí, la gente se queda con duda y no le pregunta al profesor, profesor, no entendí eso. Nadie se atreve a decirle a un profesor, explíquemelo de nuevo porque no lo entendí. Y si lo hace, lo tildan de necio. Lo tildan de necio. Entonces hay que hacer preguntas. Faltan preguntas, porque las preguntas traen respuestas. ¿Y sabe cuál es la clave del futuro? Traer respuestas a preguntas que no han sido formuladas. Yo quiero, eso está bonito, eso es verdad. Pero que voten. Que voten. Pero que voten. Que voten. Bueno, tú le das valor a tu voto de dos maneras. Votando como debes votar, Italiano, o absteniéndote porque no te presentan un candidato que valga la pena. Yo quiero saludar a mi amigo Lucas, el italiano, que está aquí con nosotros en cabina, las pocas veces que nos acompaña. Juan Ramón y Alvarito, ustedes estuvieron hoy huérfanos del saludo, de las salutaciones de Ulises. Oye, pero es justo que tú lo hagas un día. Yo le quiero pedir perdón y excusa a Juan Ramón y a Alvarito. Y a Lucas, y también a Lucas, porque a veces, con la intención de no hablar, bueno, yo los marginan, muchachos, los marginan. De reducir la presentación. Estos dos que están aquí los marginan. A mí nunca se me ha olvidado, hoy se me pasó porque venía muy pendiente a contestarle a este señor. Porque es una de tus tareas en este programa. De refutar lo que la fábula que ese señor planteó. Ese es uno de los aportes de él. ¿Verdad?
No, Claro. al programa no, al país. Al país, dar a conocer estos jóvenes valiosos. Miren, señores, yo estoy de acuerdo con lo dicho por don Miguel, porque la única vez que nosotros somos realmente iguales es en el ánfora de votación. El voto de un magnate económicamente poderoso vale lo mismo que el voto de un... Es en el único lugar. De un limpiabotas. Es en el único Por escenario. decir, del más humilde de los dominicanos. El más encumbrado de los dominicanos y el más humilde de los dominicanos en el ánfora de votaciones son uno. Cada uno, uno. Entonces, es muy penoso porque aquí hay muchas basuras existenciales, don Miguel. Muchos lastres. Por eso decía yo en un programa anterior a este, en esta misma rumba, manteniendo el mismo rumbo que no es el programa anterior, sino el rumbo de las ideas, la cohesión de las mismas, la retahíla situacional de ideas. Yo decía que el elemento en veda más importante es la lealtad. La lealtad en todos los órdenes, lealtad al partido, lealtad ideológica, a los principios. lealtad a los principios. Entonces hemos degradado la actividad política y lamentablemente cuando se degrada la actividad política eso es directamente proporcional a la degradación social. Cuando un político no puede resistir los embates o las proposiciones deshonestas, como la película aquella de Robert Redford. ¿Cómo era que se llamaba la película, Robert Redford y esta muchacha? Esta muchacha. Sí, Una muchachita lo del $1.000.000. Sí, Sí. Que una propuesta indecente. Una propuesta indecente. Entonces, esa propuesta es indecente. Cuando usted no puede cubrirse Judy Foster. de la fortaleza, Jody, de la fortaleza moral, de la resiedumbre moral, de la resiedumbre en términos principiológicos y resistir esas propuestas indecentes, indecorosas, que lo que hacen es cosificarlo a usted, tomarlo como una cosa en torno a un propósito que muchas veces resulta ser deleznable y es la antítesis por lo regular de lo que son los mejores intereses de una nación. Yo creo que nosotros hemos avanzado mucho en muchos aspectos, pero yo creo que el capital humano, que es el que debemos nosotros fortificar, tendente a la consecución de un cambio colectivo, de mejoras, de transformación, de desarrollo, se descuidó. Se descuidó bastante. Y las escuelas políticas no existen. Aquí uno dice, de repente, don Miguel, ahora yo soy PRMista. Ok, pero ¿por qué tú debes ser como PRMista diferente a aquel que se llama PLDista? Pero mentira. Entonces ahora estamos juntos y revolujados, como decían en un spot publicitario político con antelación. Juntos y revolujados. Eso es que se han perdido las ideologías. Se ha perdido, no, pero no solamente las ideologías, aquí se ha perdido prácticamente todo. Y los dirigentes políticos que han ocupado el suelo presidencial han contribuido de forma decisiva con los desalientos que produce, la desazón que produce el desgobierno, aportan de forma decisiva con posiciones también como la de antes de ayer, desacertadas, que yo siempre me he dicho, y una de las críticas que le tengo al presidente de la República, que tiene aciertos y desaciertos, porque uno no puede ser tampoco inobjetivo y entender que todo es malo. No, el presidente ha tenido sus luces y sus sombras, pero una de las críticas que yo le tengo al presidente más constante, y él nunca me hace quedar mal, es en lo reactivo que es. El presidente reacciona. Y un presidente no está para reaccionar, sino para razonar una decisión. Pero mira, tú trataste un tema ahí en un momento dado, cuando tú dices que hay que reconocer muchas cosas que hace un gobierno, aunque tú no estés de acuerdo Claro. con el gobierno. Y eso es una realidad. Porque yo entiendo que en una democracia, y nosotros vivimos afortunadamente en una democracia, con muchísimos defectos y todo lo que uno quiera, pero es una democracia porque nosotros venimos aquí todos los días a decir lo que se nos antoja y nadie nos lo prohíbe. Y yo ando solo y no tengo guardaespaldas ni nada. Y yo he dicho cosas que
que pueden resultar muy hirientes para mucha gente. Y yo le pido excusas si así ha sucedido. Pero en una democracia como la dominicana, no hay gobierno enteramente bueno como no hay gobierno enteramente malo. Eso es ¿Entiendes? correcto. Eso es una realidad. Entonces uno tiene que juzgar a los gobiernos por el saldo de las cosas buenas y de las cosas malas. Cuando usted suma una cosa, si hay más cosas buenas que malas, entonces la balanza le es favorable. Si es al revés, le es desfavorable. Entonces, lo importante no son las ideologías, y a eso era lo que aproveché, lo que ustedes dijeron sobre la ideología, que una de las cosas mejores que hemos tenido es que las ideologías han desaparecido del ambiente político dominicano. Lo que no debe desaparecer jamás, y tenemos que luchar a favor de que no ocurra, es la tolerancia. Porque esa y no otra, es la base real de una democracia, la tolerancia. Eso es así. Así que, Esto se acabó, don Miguel. bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos mañana a la hora de siempre y hasta entonces.